Kusinagar, India, hace 2500 años. El Buda yacía moribundo entre dos árboles sal, su cuerpo desgarrado por la disentería. A su alrededor, los discípulos lloraban abiertamente. Ananda, su fiel asistente, no podía dejar de temblar. Maestro, sollozó Ananda, ¿cómo podemos vivir sin ti? Los ojos del Buda se abrieron, sorprendentemente gentiles. No llores, amigo mío. ¿Acaso no te he enseñado que todas las cosas deben pasar? Incluso este viejo cuerpo debe volver al polvo. Pero lo que sucedió a continuación cambió todo lo que sus discípulos creían saber sobre la muerte. En lugar de simplemente desvanecerse, el Buda hizo algo extraordinario. Los textos describen que entró en el primer estado de absorción meditativa, luego en el segundo, el tercero, cada uno más profundo que el anterior. Su respiración se ralentizó. Su rostro se volvió sereno. Los discípulos observaron asombrados cómo su maestro avanzaba sistemáticamente hacia estados más profundos de conciencia, hasta finalmente disolverse en algo más allá de la experiencia ordinaria. Esto no era solo la muerte de un gran maestro. Era una demostración. Todas las cosas condicionadas son impermanentes, fueron sus últimas palabras. Trabaja tu salvación con diligencia. Luego, según la tradición mahayana posterior, algo luminoso ocurrió cuando su conciencia partió. Testigos reportaron un resplandor brillante, no desde fuera, sino desde dentro, como si la propia conciencia se hubiera convertido en luz. 25 siglos después, todavía intentamos entender lo que el Buda demostró ese día, porque creo que no solo nos mostró cómo morir conscientemente, reveló algo profundo sobre la naturaleza misma de la conciencia. Ver a alguien que amas desvanecerse mientras estás allí, impotente, rompió algo en mí. Esa noche, no pude dormir. No solo por el dolor, sino por una aterradora realización. No tenía idea de lo que acababa de sucederle. ¿A dónde fue su conciencia? ¿Simplemente se había ido? La idea de mi propia muerte inevitable se convirtió en un peso aplastante que llevaba a todas partes. Así que hice lo que cualquier investigador obsesivo hace. Me sumergí profundamente en las enseñanzas sobre la muerte de todas las tradiciones. Cristianismo, Islam, hinduismo. Pero fueron las enseñanzas budistas sobre la muerte las que me detuvieron en seco. No porque ofrecieran un consuelo fácil. El budismo no hace eso. Sino porque ofrecían algo más valioso. Mapas detallados basados en 2500 años de personas estudiando realmente qué ocurre cuando la conciencia abandona el cuerpo. En este video, nos adentramos en el misterio más profundo del budismo. El budismo enseña algo que invierte la muerte. La muerte no es terminación, sino transformación. Y diferentes tradiciones budistas han desarrollado sistemas de navegación completamente distintos para el mismo misterioso viaje. Pero esto es lo que cambió completamente mi perspectiva. La ciencia moderna está comenzando a validar estas antiguas ideas de maneras que incluso convencieron a este antiguo escéptico. ¿Listo? Juntos, abriremos la puerta al misterio más profundo del budismo. Permíteme comenzar con una historia que captura todo lo que necesitas saber sobre las enseñanzas budistas respecto a morir conscientemente. El año pasado, Sarah-chan estaba muriendo de cáncer de páncreas en un hospicio budista en San Francisco. Había tenido miedo a la muerte toda su vida. Pero en su último momento, ocurrió algo extraordinario. Cuando su respiración se detuvo, sonrió y susurró a su hija: «Puedo sentir mi cuerpo disolviéndose, pero todavía estoy aquí». Es exactamente como describen las enseñanzas. Su muerte no fue un final. Fue una práctica.
Esto ilustra la enseñanza más radical del budismo: la muerte no es un final, sino un proceso que puede ser navegado conscientemente si entiendes lo que realmente está ocurriendo. Entonces, ¿qué dice realmente el budismo sobre lo que sucede cuando mueres? 3 ideas que desafían todo lo que la mayoría de las personas cree. Primero, no hay un alma eterna que abandone tu cuerpo. El Buda enseñó que lo que llamamos yo es en realidad 5 procesos en constante cambio: forma, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Imagina un remolino en un río. Tiene un patrón reconocible, parece una cosa, pero en realidad es solo agua moviéndose de una manera particular. Cuando el remolino se disuelve, ¿qué muere? Nada sustancial estuvo allí. Segundo, la muerte es transformación, no terminación. Lo que continúa es tu flujo kármico, el impulso de tus acciones, pensamientos e intenciones. Como exploramos en nuestro video sobre el karma, esto no trata de castigo o recompensa cósmica, sino de causa y efecto natural. Como una ola viajando por el océano, llevando energía de una orilla a otra. El agua cambia, pero el patrón de la ola continúa. Tercero, cómo experimentas la muerte depende completamente de entender estas verdades. Como enseña el Dhammapada, todas las cosas condicionadas son impermanentes. Cuando uno ve esto con sabiduría, se aleja del sufrimiento. Aquellos que reconocen la naturaleza impermanente del yo enfrentan la muerte con claridad e incluso curiosidad. Quienes se aferran a la ilusión de un yo permanente experimentan confusión y terror a medida que esa ilusión se disuelve. Pero esto es lo que inicialmente me confundió más. En mi investigación, diferentes tradiciones budistas parecen dar respuestas completamente distintas sobre la muerte. Al principio, pensé que se estaban contradiciendo. Luego comprendí algo profundo. No están dando respuestas diferentes. Están respondiendo diferentes preguntas, las mismas preguntas que cada persona moribunda se hace. Durante mis años estudiando prácticas budistas sobre la muerte, me encontré con el mismo patrón. Cada tradición que estudiaba parecía abordar miedos específicos, preguntas específicas que surgen cuando alguien enfrenta la muerte. Y, honestamente, estas eran exactamente las preguntas que me mantenían despierto por la noche después de que mi padre murió. Permíteme mostrarte a qué me refiero tomando ejemplos de relatos documentados sobre cómo maestros budistas avanzados han enfrentado la muerte, demostrando diferentes aspectos de estas 4 preguntas universales que toda persona moribunda enfrenta. Pregunta 1. ¿Qué se sentirá realmente al morir? ¿Dolerá? En la tradición del bosque tailandés, cuando maestros como Ajahn Chah morían, a menudo convertían sus últimos días en oportunidades de enseñanza. Mientras el cuerpo de Ajahn Chah fallaba por complicaciones de la diabetes, en lugar de angustia, demostraba algo extraordinario. Les decía a sus estudiantes: observen cuidadosamente. Vean cómo el cuerpo retorna a sus elementos. Este viejo carro se está desmoronando, pero lo que lo conducía continúa. Esta es la respuesta del budismo Theravada a cómo se siente morir. Lo mapean con precisión. Primero, los sistemas de tu cuerpo fallan. La temperatura baja, las sensaciones físicas desaparecen. Luego, la reactividad emocional disminuye a medida que las sensaciones se retiran. El reconocimiento de caras y lugares familiares desaparece a medida que la percepción se disuelve. Los recuerdos y planes pierden coherencia mientras las formaciones mentales se dispersan. Finalmente, la conciencia misma transita desde su estado encarnado. Ajahn Chah describía este proceso con su característico sentido directo. El cuerpo es como un carro. Cuando se descompone, no lloramos por el carro.
nos enfocamos en lo que lo estaba usando. Sus estudiantes observaron cómo demostraba exactamente lo que miles de practicantes Theravada habían observado antes que él, la disolución pacífica de lo que nunca fue permanente de todos modos. Para estos practicantes, la muerte no es territorio desconocido. Han estado observando estos mismos procesos surgir y desaparecer cada día en la meditación, como continúa el Dhammapada. Cuando uno ve esto con sabiduría, se aleja del sufrimiento. Theravada responde al miedo al dolor. Pregunta 2. ¿Puedo mantener la conciencia durante el proceso, o simplemente me desvaneceré en la nada? En la tradición tibetana, maestros como Dilgo Khyentse Rinpoche demostraron algo extraordinario. Cuando este venerado maestro estaba muriendo en 1991, en lugar de perder la conciencia, los testigos reportaron que parecía volverse más lúcido, más presente. Según sus estudiantes, Khyentse Rinpoche permaneció en postura de meditación durante 3 días después de que se declarara la muerte clínica. Su cuerpo no mostraba signos de descomposición y el área alrededor de su corazón permaneció cálida, exactamente como describen los textos tibetanos durante el proceso de disolución de la luz clara. Esta es la respuesta del budismo tibetano. Sí, puedes mantener la conciencia completa durante la muerte si entiendes el proceso. El bardo Todol dice, oh, noble nacido. Ahora la pura luz clara de la realidad surge ante ti, reconócelo como la naturaleza de tu propia mente. Los estudiantes de Khyentse Rinpoche describieron sus últimos días como una demostración viviente de estas enseñanzas. Aunque su cuerpo claramente fallaba, su conciencia parecía expandirse en lugar de contraerse. El bardo Todol instruye, esta luminosidad es tu verdadera naturaleza. Descansa en este reconocimiento. Esto es exactamente lo que los practicantes tibetanos llaman morir conscientemente, manteniendo la conciencia a través de etapas que la mayoría de las personas experimenta con confusión y miedo. La meditación de 3 días de Khyentse Rinpoche tras la muerte clínica se volvió legendaria entre los budistas tibetanos, como prueba de que la conciencia puede navegar el proceso de morir con completa lucidez. El budismo tibetano responde al miedo a la inconsciencia. Pregunta 3. Pero espera, si no hay un yo permanente, ¿quién está muriendo exactamente? ¿Es todo esto solo una ilusión elaborada? Los maestros históricamente han abordado la muerte con notable ecuanimidad, a veces incluso con humor. El maestro del siglo XV, Ikkyu, enfrentando sus últimos momentos, compuso este poema de la muerte. Al no tener nada, nada puede perderse, ¿dónde hay desastre? Los pájaros cantan, las flores florecen, la primavera llega sin invitación. Aún más notable fue el maestro del siglo XIII, Dogen, quien, cuando se le pidieron sus últimas palabras, simplemente dijo, morir es despojarse del cuerpo y la mente, nada más. Luego falleció en perfecto silencio. Esta es la respuesta más radical del budismo Zen, no hay muerte porque no hay un yo que muera. Lo que llamamos morir es, en realidad, la ilusión del yo disolviéndose para revelar lo que siempre fue verdad. Como enseñó Dogen en el Soba Ganso, estudiar el yo es olvidar el yo. Estos maestros Zen encarnaron la enseñanza de que la muerte es la revelación última del no-yo. Su aceptación calmada, incluso su risa frente a la muerte, no era negación, era reconocimiento. Nada real estaba terminando porque nada sustancial había comenzado. Zen responde al miedo a la identidad. Pregunta 4. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente avanzado espiritualmente para enfrentar esto? ¿Y si tengo demasiado miedo, estoy demasiado desprevenido? El budismo de la tierra pura ofrece quizás el enfoque más accesible para morir conscientemente. En innumerables casos documentados a lo largo de la historia,
Practicantes ordinarios sin entrenamiento especial murieron pacíficamente mediante la fe simple y el canto. La práctica es bellamente sencilla, Namo Amida Butsu. Llamar sinceramente al nombre del Buda Amitabha con completa confianza. No se requieren logros espirituales elaborados, solo una entrega total a la compasión infinita del Buda. El fundador de la tierra pura, Shinran, enseñó algo radical: incluso si cayera en el infierno, no abandonaría el Nembutsu. Esto no es solo fe. Es el reconocimiento de que la compasión del Buda se extiende incluso a aquellos que se sienten completamente indignos. En los templos japoneses de la tierra pura encontrarás innumerables registros de personas ordinarias, campesinos, comerciantes, incluso aquellos que vivieron vidas difíciles, que murieron con expresiones serenas mientras cantaban el nombre de Amitabha. Sus rostros irradiaban paz porque se habían rendido completamente a algo más grande que sus propios logros espirituales. La tierra pura responde al miedo a la indignidad. Estos ejemplos documentados de la historia budista demuestran que los cuatro enfoques no son contradictorios. Son respuestas complementarias a los diferentes miedos y preguntas que todo ser consciente enfrenta al acercarse a la muerte. Ahora, cuando aprendí por primera vez sobre estos enfoques diferentes, admitiré que fui escéptico. ¿Cómo podrían los antiguos maestros de meditación saber lo que realmente sucede durante la muerte? No tenían EEG ni escáneres cerebrales. No podían medir la conciencia científicamente. Fue entonces cuando descubrí algo que sacudió mi visión científica del mundo. Aquí es donde mis estudios sobre la muerte budista tomaron un giro inesperado que desafió honestamente mis suposiciones materialistas. Estaba listo para tratar estas enseñanzas como hermosas metáforas, filosofía inspiradora, mitología reconfortante. Entonces encontré la investigación del Dr. Pemdan Lamau, un cardiólogo neerlandés que pasó décadas estudiando pacientes clínicamente muertos, sin pulso, sin actividad cerebral, pero que regresaban con recuerdos detallados de la experiencia. Lo que sorprendió a Dan Lamau, dijo, fue cuán consistentemente estos relatos coincidían con las descripciones en textos budistas antiguos. Los pacientes describían salir de sus cuerpos, moverse a través de túneles de luz, encontrarse con seres espirituales. La progresión era casi idéntica a lo que el budismo tibetano llama el viaje del bardo. El Dr. Avan Alexander, neurocirujano de Harvard, descubrió esto personalmente cuando la meningitis bacteriana lo dejó en coma durante 7 días con cero función del neocórtex, la región cerebral supuestamente responsable de la conciencia. Sin embargo, regresó con vívidos recuerdos de viajar por reinos extraordinarios, guiado por presencias amorosas. La experiencia fue completamente consistente con lo que los contemplativos habían descrito durante siglos. Alexander dijo, sugiere que la conciencia puede ser fundamental para la realidad, no solo producida por el cerebro. Ahora, no todos los científicos están de acuerdo con estas interpretaciones. Muchos argumentan que las experiencias cercanas a la muerte pueden explicarse por la química cerebral durante un paro cardíaco, actividad neuronal residual, falta de oxígeno o liberación de neurotransmisores. El debate continúa en círculos académicos y debemos reconocer estas explicaciones alternativas. Pero lo que realmente me convenció fue hablar con trabajadores de hospicio que observan la muerte a diario. El Dr. Christopher Corr ha documentado miles de casos en los que pacientes moribundos reportan visiones coherentes de seres queridos fallecidos, reinos espirituales y viajes guiados que les traen una paz profunda. Los pacientes budistas demuestran de manera consistente las muertes más conscientes. La enfermera de hospicio, Sara Martínez, me dijo, ellos navegan el proceso como si tuvieran mapas detallados. Describen etapas,
sensaciones y experiencias que coinciden exactamente con sus enseñanzas. La convergencia era innegable. La neurociencia moderna estaba documentando fenómenos que los practicantes budistas antiguos habían mapeado mediante pura investigación contemplativa. Pero fue entonces cuando me di cuenta de que estaba perdiendo lo más importante. ¿Y qué? ¿Qué significa esto realmente para cómo vivo? ¿Cómo me preparo para mi propia muerte inevitable? Ahí fue cuando todo encajó, y de cierta manera, eso cambió mi vida por completo. 6 meses después de comenzar mis estudios sobre la muerte, meditaba una noche, todavía cargando ese peso de ansiedad por la muerte desde el fallecimiento de mi padre, con todo lo que había aprendido, todas estas teorías budistas, pero todavía fundamentalmente aterrorizado. Entonces algo cambió. Estaba reflexionando sobre lo que estos maestros demostraron acerca de la luz clara de la conciencia de la muerte, reconociendo su propia naturaleza esencial. De repente, surgió una pregunta que lo cambió todo: ¿y si esta luz clara no es algo que aparece solo en la muerte? Me senté en meditación y, por primera vez, realmente noté la conciencia que estaba observando mis pensamientos. No los pensamientos mismos, sino el espacio en el que aparecían. Esta presencia luminosa y consciente que parecía completamente intacta ante lo que surgía en ella. Y me golpeó. Esto era hacia lo que apuntaban todas las enseñanzas sobre la muerte. La conciencia que podía observar los pensamientos surgir y pasar era la misma conciencia que podía observar el cuerpo surgir y desaparecer. La conciencia que permanecía constante a través de todos los cambios de la vida era la misma conciencia que navegaría la muerte. No estaba aprendiendo sobre alguna experiencia futura distante. Estaba descubriendo lo que ya estaba aquí, ya indestructible, ya libre de todo el drama del nacimiento y la muerte. Aquí hay algo práctico que puedes intentar ahora mismo. Cuando notes un pensamiento surgir y disolverse en meditación, estás ensayando la muerte misma. Cada exhalación puede ser una micromuerte. Esta es la práctica aquí y ahora. Si aún no has comenzado a meditar, revisa nuestra guía sobre cómo meditar como un profesional. Es la base perfecta para comprender lo que estamos explorando esta noche. Cada vez que meditaba y los pensamientos se calmaban, estaba practicando el reconocimiento de la muerte. Cada momento, observaba emociones surgir y pasar sin identificación. Estaba ensayando el acto supremo de soltar. Cada instante, reconocía la conciencia misma más que su contenido. Me estaba preparando para el reconocimiento que trasciende la muerte por completo. Por eso estudiar la muerte transforma cómo vives. No porque te prepare para algún evento futuro, sino porque revela la naturaleza indestructible de la conciencia operando aquí y ahora. El miedo no desapareció de la noche a la mañana, pero algo fundamental cambió. La muerte dejó de ser ese desconocido aterrador y se volvió curiosa. ¿Cómo será cuando toda esta actividad mental finalmente se calme por completo? ¿Qué reconocerá la conciencia pura sobre sí misma cuando no quede nada que la distraiga? Ya sea a través de la observación Theravada de la impermanencia, el reconocimiento Zen del no-yo, la entrega a la gracia en la tierra pura, o la navegación tibetana de los estados de conciencia. Todas las prácticas budistas sobre la muerte apuntan hacia el mismo descubrimiento: la conciencia que puede navegar conscientemente la muerte puede navegar conscientemente cualquier experiencia. Comprender la muerte no solo te prepara para morir, te despierta al milagro de estar consciente en primer lugar. Pero al pensar en la muerte de mi padre, me di cuenta de que había encontrado algo que él hubiera querido que supiera, que el amor que nos conectaba era parte de esa misma conciencia indestructible que la muerte no podía tocar. ¿Qué era lo más esencial de nuestra relación? Hemos explorado la comprensión budista del momento de la muerte,
esas 4 preguntas que enfrenta toda persona moribunda, y cómo diferentes tradiciones proporcionan herramientas para una partida consciente. Pero solo hemos examinado el comienzo del viaje. ¿Qué sucede después de que la conciencia se separa del cuerpo? Aquí es donde la enseñanza budista se vuelve realmente desconcertante. Según la tradición tibetana, después del momento de la luz clara, la conciencia entra en lo que puede ser el viaje más extraño que cualquier ser pueda experimentar, el bardo de Dharmata, donde los pensamientos se manifiestan instantáneamente como realidad, donde surgen visiones kármicas con intensidad abrumadora, donde las condiciones de renacimiento toman forma según patrones acumulados a lo largo de vidas pasadas. Tocamos esto en nuestra exploración del libro tibetano de los muertos. Pero la próxima semana profundizaremos mucho más en este misterioso viaje. Este estado intermedio puede durar hasta 49 días, pero aquí está la revelación que guiará nuestro próximo episodio, y si el viaje después de la muerte no comienza cuando el corazón se detiene, sino en el mismo tejido de la conciencia en la que estás viviendo ahora. Piénsalo. En los sueños, tus pensamientos se convierten en la realidad que experimentas en emociones fuertes. Tu estado interior crea el mundo que percibes. En meditación, las proyecciones mentales surgen y se disuelven como seres vivos. ¿Qué pasaría si la conciencia, reconociendo su propio poder creativo sin el filtro de la encarnación física, es exactamente lo que está ocurriendo en cada momento de conciencia? Recuerda, la conciencia es más extraña que la muerte y quizá más extraña que la vida misma. ¿Y si hoy algo dentro de ti hizo clic? Si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría. Porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más. Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores. De personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.